La serie de Harry Potter sigue en producción y por fin tenemos más fotos filtradas de la producción, incluyendo un primer vistazo al famosísimo pub El Caldero Chorreante, la ropa enorme de Dudley que Harry Potter usaba, el paraguas rosa de Hagrid y mucho más. En este video quiero hacer un análisis profundo de todas estas imágenes, para descubrir qué pistas nos están dando. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mekelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir más fotografías filtradas de la serie de Harry Potter, Rebelio. Antes de empezar les tengo que hacer una pequeña advertencia. A diferencia de otras fotografías que se han publicado de manera completamente oficial, como la de Dominic McLaughlin como Harry Potter, Nick Frost como Hagrid, o la de los hermanos Weasley, estas fotografías que vamos a ver fueron filtradas por diversos medios, principalmente por el Daily Mail y también por algunos fans curiosos que se acercaron a las grabaciones, todo sin el consentimiento de Warner Brothers o HBO. Así que si por alguna razón están evitando spoilers de la serie, o de los libros, o de noticias que todavía no han sido confirmadas oficialmente, este es buen momento para dejar el video. También si lo que quieren es un video rápido de noticias, tal vez este no sea el mejor canal para ustedes. Pero si lo que quieren es conocer mucho más a fondo todos y cada uno de los detalles de esta nueva serie de Harry Potter que han salido a la luz, los invito a quedarse, porque estamos descubriendo cosas muy emocionantes. Sobre todo para quienes aman los libros. Ahora sí, vamos a empezar. En las primeras fotos filtradas y que ya analizamos a detalle aquí en el canal, les dejo ese video en la tarjeta y también en la descripción por si se lo perdieron. Tuvimos un primer vistazo a la famosa escena del zoológico. ¿Recuerdan cuando Harry habla con una serpiente a través de un cristal, que después desaparece y por el que cae Dudley quedando atrapado dentro? Pues esas imágenes son de esa misma mañana en el zoológico. En estas fotos también alcanzamos a ver un poco del vestuario de los Dursley y del mejor amigo de Dudley, Pierce Polkis. Y notamos lo cuidado que está todo para reflejar lo que estaba de moda en los años 90, específicamente en 1991, que es cuando transcurre la historia. En ese video no me dio tiempo de enseñarles este carrito de helados, que también aparece en la escena del zoológico, porque la foto salió después. Pero se los enseño ahora porque me encanta. En los 90 los carritos o furgonetas de helado británicas solían construirse sobre chasis clásicos, como los Ford Transit, Bedford CF, que es exactamente este que van a usar en la serie, o diseños de cabina corta o short cowl, fabricados por Whitby Morrison y Cummins Ice Cream Vans, que seguían innovaciones de los años 70. Esas furgonetas tenían campanas electrónicas o mecánicas para atraer clientes, y servían helados de marcas muy populares, como Mr. Whippy y Tony Bell. Y aquí viene lo interesante. Los seguidores habituales del canal seguramente ya saben lo curiosa que soy. Y buscando en internet el modelo exacto del carrito, me encontré con lo que creo yo es la furgoneta exacta que compró el equipo de producción de la serie de Harry Potter. Claro que me puedo estar equivocando, pero fíjense, es idéntica, solamente con algunos detalles renovados. Según la página de Matthewson's, esta furgoneta fue subastada el 15 de diciembre de 2023 por 13,200 libras. Alrededor de 333,000 pesos mexicanos o $17,800. Y si resulta ser la misma, fíjense en la fecha de compra, 15 de diciembre de 2023. La serie se anunció en abril de 2023 y esta escena la grabaron hasta julio de 2025, para que se den una idea de cuánto tiempo lleva a planear hasta el más mínimo detalle de una sola escena de la serie. Nosotros pensábamos que no estaban avanzando, pero al contrario, desde hace ya más de año y medio tenían clarísimo cómo querían grabar esta toma. Y ya estaban buscando el carrito de helados que se usaba en 1991 en Gran Bretaña, incluso antes de elegir al nuevo Harry Potter. Este modelo que veremos en la serie es un CF Morrison, fabricado en Bedford en 1973. La verdad es que se ve hermoso. Esta atención a los detalles de la época también está muy presente en las nuevas fotografías filtradas de las grabaciones, que son de la escena en la que Hagrid lleva a Harry Potter al Caldero Chorreante. El pasado 17 de agosto de 2025 se pudo ver al equipo de producción grabando en Borough High Street, en Londres.
específicamente frente al pub de Blue Maid. Como siempre me puse a investigar un poco y descubrí que este pub, anteriormente llamado The Blue Eyed Maid, era uno de los pubs históricos de Londres, con orígenes que se remontan al siglo XVI. Sin embargo, al estar tan deteriorado tuvo que cerrar en 2019, pero fue remodelado y reinaugurado apenas en mayo de este año. Por eso se me hace curioso que la producción eligiera este lugar recién remodelado, porque lo que tuvieron que hacer para grabar fue envejecerlo. Lo cubrieron con una capa de pintura azul más oscura y lo llenaron de stickers, pósters y periódicos viejos de la época, todos rotos y arrancados, para darle este aspecto mucho más viejo. Y sobre todo mugriento, como se describe el caldero chorreante en los libros. Claro que el nombre se cambiará en postproducción y colocarán el letrero del caldero chorreante. Les voy a mostrar unas imágenes de cómo luce el pub ahora, ya renovado, y el gran trabajo que hicieron para transformarlo en un sitio viejo y desgastado, como tendría que lucir el caldero chorreante. Entre los detalles curiosos, el póster más reconocible es este que está en un poste, del tour por Gran Bretaña de Nirvana en 1991. Promociona 3 fechas en noviembre de ese año, lo que tiene todo el sentido del mundo, porque Harry Potter visita Londres con Hagrid el 31 de julio de 1991, así que perfectamente estos pósters podrían haber estado ahí en la vida real ese mismo día en Londres. Lo más emocionante de este detalle es que en el libro el caldero chorreante está entre una librería y una tienda de música, y ver estos estantes de libros en una de las fotos, junto al póster de un grupo musical, me emocionó muchísimo, porque confirma que están respetando la manera en la que se describe la ubicación del caldero chorreante en la Piedra Filosofal. Era un bar diminuto y de aspecto mugriento. Si Hagrid no lo hubiera señalado, Harry no lo habría visto. La gente que pasaba apresurada ni lo miraba. Sus ojos iban de la gran librería a un lado a la tienda de música al otro, como si no pudieran ver el caldero chorreante. ¿Era necesario llegar tan lejos y poner una tienda de música y una librería junto al caldero chorreante? Probablemente no, porque la mayoría de las personas ni siquiera se fijará en esos detalles. Pero a mí, en lo personal, son justo este tipo de cosas lo que más me emocionan de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Claro que van a cambiar cosas. Es imposible hacer una adaptación, sobre todo live action, que sea una copia exacta de un libro. Pero el simple hecho de que estén prestando atención a estos detalles tan pequeños del libro me da esperanza de que cuidarán más el guión. También la manera en la que funciona la magia y todo lo demás en el mundo mágico. Mucho más que en las películas, y eso ya es ganancia. Por cierto, si quieren comprobar todos estos detalles y cómo están descritos en los libros de Harry Potter, pero sin gastar en comprarlos, hoy es su día de suerte, porque aquí en el Aquelarre siempre tengo una promoción muy especial para todos ustedes. Esperen, no le adelanten todavía al video, porque hay sorpresas además de lo de siempre. Si quieren leer o escuchar los libros de Harry Potter completamente gratis, llegaron al lugar correcto, porque todos los seguidores del Aquelarre siempre podrán disfrutar de 14 días gratis en Storytel, usando mi enlace o este código QR, en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Pero aquí es donde entra la sorpresa. Del 22 al 31 de agosto, Storytel tendrá una promoción flash increíble. Si usan mi enlace en esas fechas, van a tener 30 días gratis para probar todos los audiolibros y libros electrónicos que ofrece la aplicación, en lugar de los 14 habituales. ¿Y qué es Storytel?, se estarán preguntando. Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda, y todo desde la app de Storytel. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar audiolibros o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Corran antes de que se acabe esta promoción por tiempo limitado. Ahora sí, regresando a las fotografías filtradas. Bueno, en este caso, video filtrado. Otro detalle que quiero resaltar son los coches ochenteros y noventeros que aparecen en este video grabado por el usuario de Reddit, Lucistan, donde se ve a Harry y Hagrid cruzando la calle. Investigando un poco descubrí que en Inglaterra, en esa época, la primera letra de las matrículas indicaba en qué año fueron registrados. Aquí podemos ver que la mayoría empiezan entre la A y la H.
lo que corresponde a coches registrados más o menos entre 1983 y 1991. Justo el año en el que transcurre la historia. Así que sí, hasta en eso están cuidando los detalles. Ahora quiero hablar de la ropa que lleva puesta Harry Potter porque su outfit es perfecto. No perfecto en moda, obviamente, sino perfecto en cuanto a cómo lo conocemos en los libros. Desde lejos se nota que la ropa no le queda nada bien, que es demasiado grande para él. Eso tiene sentido ya que sus tíos nunca le compraban ropa, solamente le daban la ropa vieja que dejaba su primo Dudley. Miren los pantalones, aguados, enormes y tan largos que ya están sucios y rotos de la parte de abajo. Además quiero que se fijen en el estilo. Los pantalones rectos y anchos eran muy representativos de los 90, distintos al corte más ajustado de los 70 u 80, respetando de nuevo la época en la que transcurre la serie. Los tenis también me llaman mucho la atención. Se ven sucios, viejos y sobre todo muy sencillos. Nada que ver con los que usaban Dudley y su amigo Pierce Polkis, que seguro llevaban los modelos más modernos de la época, como Reebok o Jordan. Harry, en cambio, traía los más simples, pasados de moda y usados de toda su clase. La camiseta que lleva puesta es tipo rugby o deportiva, de rayas anchas en azul marino y celeste, con cuello polo oscuro. Este estilo fue muy común a finales de los 80 y durante los 90, como ropa casual infantil. Tiene sentido que se la hubieran comprado primero a Dudley porque era muy popular, pero seguro la descartó rápido cuando llegó la siguiente moda, y terminó en manos de Harry. La chamarra o chaqueta es de estilo anorak o parca ochentera noventera, con bloques de color en contraste, en este caso verde, azul marino y un forro interior amarillo mostaza. Este tipo de combinaciones llamativas en ropa casual o deportiva eran súper comunes en esa época. Incluso muchos fans de Harry Potter han comentado en redes sociales que ellos mismos y más de la mitad de su clase tenían una chamarra idéntica en esa época. Estas chamarras eran anteriores a los shell suits, que son los pants que llevaban Dudley y su amigo Pierce para ir al zoológico, que luego se pusieron de moda. Probablemente por eso Dudley dejó esta chamarra de lado y se compró un shell suit mucho más a la moda y llamativo. La mochila que lleva Harry es una mochila escolar sencilla, de lona verde oscura. En esa época se usaban mucho las mochilas cuadradas de un solo color, porque eran muy resistentes para llevar a la escuela. Seguramente esta mochila es la que Harry llevaba a su colegio Muggle, y la misma que quería usar para cargar los útiles que iba a comprar ese día, antes de enterarse de que en Hogwarts todo se guardaba en baúles. En general toda la ropa de Harry refleja lo mismo: prendas heredadas, algo pasadas de moda, prácticas, pero sin cuidado por la apariencia. Son ropa de finales de los 80 y principios de los 90, sucias, rotas y demasiado grandes para él, lo que deja claro lo descuidado que estaba por parte de los Dursley. Aunque en las películas también se le veía con ropa muy grande para él, aquí da la impresión de estar todavía más mugriento y desaliñado, lo que probablemente hará que odiemos más a los Dursley, si es que eso era posible. Ni me quiero imaginar las burlas que recibía Harry en su escuela Muggle por cómo se vestía. Eso sí, hay un detalle que no les gustará tanto a los fans de los libros: los lentes. En las fotos no se ven rotos ni pegados con cinta adhesiva, como se describen en las novelas. Sabemos que Harry Potter siempre llevaba gafas redondas parchadas con cinta, por todos los golpes que Dudley le daba en la nariz. Ni en estas imágenes ni en las filtradas antes de la escena del zoológico se ven así, y esa sí es una diferencia grande con respecto a los libros. Ahora quiero hablar de Hagrid. Seguramente muchos pensarán que Nick Frost se ve raro en estas fotos, pero eso es porque no siempre se trata de él. Si ven a Hagrid con dos puntitos negros en la cara, en realidad ese no es Nick Frost, es su doble de cuerpo, Anthony Wallin, quien curiosamente es el policía más alto de toda Gran Bretaña. Estos puntos negros son huecos en la máscara de Hagrid que le permiten ver. Anthony mide 2.2 metros. Y gracias a su gran estatura ha trabajado en películas como Deadpool y Wolverine, Maléfica, Ready Player One y Liga de la Justicia. En las películas, para lograr que Hagrid luciera gigantesco, usaron varias técnicas: ángulos de cámara creativos, accesorios a gran escala e incluso un doble de cuerpo. Y en la serie están haciendo exactamente lo mismo con este doble de cuerpo de Hagrid.
Por eso supongo que su estatura será similar a la que vimos en las películas, donde Hagrid medía unos 2,5 metros de alto. Aunque en los libros no nos dan un número exacto, se dice que Hagrid era el doble de alto que un hombre normal. Y lo curioso es que para las películas se creó un registro ficticio del Ministerio de Magia. Ahí dice que Hagrid medía 11 pies y 6 pulgadas de altura, unos 3,5 metros, un número más cercano a cómo se describe en los libros. Pero lograr esa altura en un live action, sobre todo cuando se trata de actores, es prácticamente imposible. Y por lo que nos comentó Adriano Goldman, que es el director principal de fotografía de esta serie en Forbes Brasil, sabemos que se usarán más efectos prácticos para la serie y menos CGI. Así que ver a un Hagrid de 3,5 metros como es descrito en los libros me parece muy poco probable. Lo siento para todos los que estaban esperando ver este cambio. El atuendo que lleva Hagrid ya lo habíamos analizado en detalle en otro video. También se los dejo en la tarjeta y en la descripción. Pero rápidamente les recuerdo lo más importante. Su cabello y barba sí le cubren casi todo el rostro, pero en los libros se decía que tenía el pelo negro, mientras que en la serie lo veremos más marrón. Su ropa, aunque similar a la de las películas, tiene más texturas. Lleva una camisa de rayas, un suéter rojo, que probablemente sea un guiño a su casa Gryffindor, pantalones de pana y botas cafés. También lleva unos guantes tejidos, que eso es exclusivo de la serie. El abrigo también tiene variaciones. En esta versión es verde oliva, más parecida al marrón de las películas, mientras que en los libros se describe como negro y con muchos bolsillos. En la serie no son tantos, pero mantuvieron los dos característicos de las películas. Añadieron algunos pequeños en la parte de arriba y además podemos ver un bolsillo interior con las palabras Scotland o Escocia, donde guarda algo muy especial: su paraguas rosa. Sí, esta es la primera vez que vemos el paraguas rosa de Hagrid en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Y esto la verdad me emociona muchísimo. Ya sabemos que dentro de su paraguas llevaba los pedazos de su varita rota cuando fue expulsado de Hogwarts. Aunque yo tengo la teoría de que Albus Dumbledore reparó su varita con la varita de Sauco y luego la ocultó en el paraguas para que Hagrid pudiera seguir usándola en secreto. Todo para hacer sus encargos. Pero en cualquier caso, lo importante es que llevaba su varita oculta dentro de su paraguas para que nadie se enterara de que podía hacer magia todavía. En esta foto no se ve completo, pero sí se distingue el bastón y el mango del paraguas, que son bastante distintos al diseño que vimos en las películas. Y este detalle me encanta porque refleja algo que ya he venido diciendo en prácticamente todos los videos de la serie de Harry Potter, que esta nueva serie quiere tener su propia identidad, pero sin dejar de honrar completamente lo que ya se hizo en el cine. Es como un punto medio, que visualmente todo sea lo suficientemente reconocible para los fans más casuales, pero también ser un poco más fiel tanto a la época en la que transcurre la historia como a lo que se describe en los libros. El paraguas rosa de Hagrid es el ejemplo perfecto de esto. Desde lejos todos lo identificamos inmediatamente como el paraguas rosa de Hagrid. Pero si lo miramos con atención, notamos que en realidad es bastante distinto. En las películas tenía un mango recto con detalles que recordaban a una varita, reforzando la idea de que escondía una dentro. En la serie, en cambio, veremos un paraguas clásico con mango curvo, un estilo muy común en el Reino Unido durante todo el siglo XX, sobre todo en los años 20 y 60. Y esto tiene mucho sentido. Hagrid nació en 1928, entró a Hogwarts en 1940 y fue expulsado en 1943, que es cuando partieron su varita en dos. Lo lógico es que usara un paraguas propio de la época para ocultarla, especialmente uno de madera, como parece ser el de esta foto. ¿Madera con un núcleo mágico como el de las varitas? Lo importante es que en la serie lo vamos a ver con un paraguas más tradicional, en lugar de los paraguas modernos y plegables que se pusieron de moda en los 80 y 90. También quería mostrarles esta otra foto de un restaurante llamado Jenny's Burgers, en East Avenue, Londres. Se los enseño no para que les dé hambre, sino porque ahí grabaron escenas de la serie de Harry Potter durante 7 días a mediados de julio. Este restaurante es un clásico greasy diner, con estética setentera, ochentera, que estaba muy de moda en los años 90.
perfecto para una escena en particular de la piedra filosofal. Después de comprar todos sus útiles escolares en el callejón Diagon, Harry y Hagrid tomaron el metro hasta la estación Paddington. Como tenían tiempo antes de que saliera el tren de Harry hacia la casa de los Dursley, Hagrid le compró a Harry una hamburguesa y se sentaron a comer en unas sillas de plástico, muy parecidas a las sillas de este restaurante. Ahí tuvieron una charla muy bonita. Harry le confesó que estaba nervioso porque todos pensaban que él era alguien especial, pero que no podía hacerlo porque no sabía nada de magia. Y Hagrid lo tranquilizó diciéndole que todos eran principiantes en Hogwarts y que lo pasaría muy bien. Todo apunta a que esta conversación ocurrirá dentro de este restaurante en la serie de HBO. La verdad, me encanta el lugar y su estética. Y para cerrar con broche de oro, ¿se acuerdan de que ya habíamos visto las primeras imágenes de cómo lucirá Privet Drive en esta nueva serie de Harry Potter? Si no saben de qué estoy hablando, vayan corriendo a ver este video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción y luego regresen. En esas fotos, también filtradas, aunque los sets todavía no estaban terminados, ya se alcanzaba a ver un poco del estilo de las casas. Pues ahora, por fin, ya está confirmado que este nuevo Privet Drive sí tendrá un estilo neo-Tudor. Según Click News and Media, se filmaron escenas para la serie de Harry Potter en Springfield Gardens, en Upminster. Esta calle que están viendo aquí se usó como doble del Privet Drive que están construyendo en Leavesden, sobre todo para tomas panorámicas con dron. Y ahí se aprecia claramente el entramado tipo Mock Tudor, o falso Tudor, o neo-Tudor, con esas vigas oscuras decorativas sobre fondo claro. El estilo Tudor y neo-Tudor son parecidos, pero no idénticos. El Tudor corresponde al final de la arquitectura medieval en Inglaterra, durante la dinastía del mismo nombre, de 1485 a 1603, cuando se empezaban a introducir elementos renacentistas. Eran casas con techos de paja, madera expuesta y construcciones muy prácticas, que reflejaban el tamaño y distribución interior sin preocuparse demasiado por la simetría. El neo-Tudor, que es el que veremos en la serie, surgió en el Reino Unido a mediados del siglo XIX, retomando algunos elementos del Tudor original. Se caracteriza por resaltar lo rústico de las casas isabelinas, vigas de madera a la vista, techos inclinados a dos aguas y gabletes. A diferencia de las casas medievales, donde las vigas eran estructurales, en muchas casas neo-Tudor esas vigas pasaron a ser simplemente decorativas. Durante los 80 y 90, varias constructoras británicas levantaron barrios en las afueras de Londres con fachadas de este falso Tudor, sobre todo en suburbios de clase media alta, justo como en este barrio de Upminster donde están grabando. Este estilo evocaba tradición y hogar inglés clásico, en contraste con la arquitectura moderna y minimalista que comenzaba a popularizarse. En esa época incluso se veían como un símbolo de estatus para familias acomodadas, que buscaban esa apariencia conservadora y tradicional, algo que encaja perfecto con los Dursley, que querían verse como una familia inglesa ordinaria, respetable y normal. Por eso, este nuevo Privet Drive no solamente se ve bonito, sino que también funciona perfecto en cuanto al contexto y significado de la historia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta? No sé ustedes, pero creo que si algo nos están dejando claras estas filtraciones, es que HBO quiere hacer una serie mucho más fiel a los libros y sobre todo a la época en la que transcurre la historia. Creo que ese va a ser su diferenciador frente a las películas. Claro, habrá cambios, es imposible que todo sea idéntico a los libros, y obviamente también van a querer dejar su propia huella de alguna manera, como pasa con todos los proyectos creativos. Pero cada detalle, desde la ropa de Harry hasta los edificios que estamos viendo en Londres, me da esperanza de que esta vez sí tendremos una adaptación cuidada como nunca antes. Y eso para mí ya es un sueño hecho realidad. Y mi pregunta para ustedes es ¿cuál de estos detalles les emociona más? ¿El caldero chorreante, la ropa de Harry Potter o el paraguas rosa de Hagrid? Déjenme su respuesta en los comentarios. Y algo divertido, si ustedes fueran parte del equipo de producción, ¿qué pequeño detalle de los libros se asegurarían de incluir en la serie? Me encantaría escucharlos. Antes de irse, recuerden activar sus 30 días gratis de Storytel. Recuérdenlo del 22 al 31 de agosto. Así que no caminen,
no corran. Vayan por su saeta de fuego para volar directo a esta increíble promoción. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También me pueden apoyar mucho más el canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir a los nuevos Weasley de la nueva serie de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.